Estas charlas de fútbol y hoy haremos el 11 del siglo XXI de la Premier League con Nacho González. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Charlas de Fútbol. Suscríbete, dale a la campanita para que tengas notificaciones de todo lo que vamos subiendo al canal, porque sobre todo hay que aprovechar estas fechas muy señaladas, sobre todo en el fútbol inglés, que se está jugando el Boxing Day, y para eso hemos traído a nuestro queridísimo Nacho González de la Media Inglesa. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guille? Bien, y sobre todo contento porque por una vez, tío, grabamos y yo no estoy en mi casa, que a veces me habéis pillado casi saliendo de la ducha, que me ha faltado grabar desnudo. Ahora estoy en el plató de la Media Inglesa o en la redacción y al menos esto es más decente, porque hay días que he dado vergüenza. Suelo darla normalmente, pero... Mira, hablando un poquito de la redacción de la Media Inglesa, luego comentaremos una cosita que justo cuando la gente está viendo este vídeo seguramente esté ocurriendo en vuestro canal, porque es muy interesante, algo benéfico que luego comentaremos con más detenimiento. Vamos a hacer el 11, pero hay que matizar. El 11, el mejor 11 no es así, o sea, al fin y al cabo es el 11 de jugadores favoritos tuyos también de los últimos 20 años, ¿no, Nacho? Sí, tú como me lo habías propuesto, Guille, era el mejor 11 de los últimos 20 años. Y yo he sido fiel a esa propuesta. Ahora, hay algún pequeño matiz, porque en algún caso pues he querido dar reconocimiento a un jugador por un detalle concreto que iremos diciendo en cada caso y demás, pero quiero decir que tampoco la gente se lo tome como madre mía, el mejor 11 de los últimos 20 años que ha hecho Nacho González. Bueno, tiene cada uno sus matices y bueno, pues es una mezcla de grandísimos jugadores y también cosas que me han transmitido a mí personalmente. Ojalá hayas metido 11 jugadores en Newcastle. Sería glorioso. No hay ni uno, no hay ni uno, no hay ni uno. Si te parece, vamos a hablar de sistema y luego me dices uno por uno esos jugadores. Sí, en mi caso es un 4-3-3. Creo que para hacer 11 ideales es lo más justo para poder equilibrar bien con centrocampistas y delanteros. Vale, perfecto. 4-3-3 en portería. ¿Quién es el primero que has elegido? Creo que esto no es muy difícil para hablar de los últimos 20 años. Petr Cech, el exportero del Chelsea, del Arsenal, que brilló especialmente con los Blues. Ya sabes que nosotros en la Media Inglesa, lo decimos además sin ningún problema, estamos muy sorprendidos por la imagen que tiene en España David De Gea, porque lo consideramos el mejor portero de la Premier League en los 2010, en la década de los 2010. Ahora, tomando 20 años como muestra, creo que el mejor portero ha sido Petr Cech, un tipo que desde la portería cambió radicalmente la realidad del club londinense junto a, si eliges a 4, Lampard, Terry, Drogba y por supuesto él. Sí, no sé si te lo parece a ti, pero en líneas generales sé que la Premier League está muy valorado, pero me parece un tremendo infravalorado en el fútbol europeo. Es decir, se suele pensar en otro tipo de porteros y no en Petr Cech, que para mí siempre ha rendido a gran nivel, un portero muy completo, con gran dominio del balón, de los juegos aéreos, reflejos, liderazgo. No sé, me parece que tenía todas las cualidades propicias para ser uno de los mejores en su posición. A mí me parece muy infravalorado, ¿eh? Sí, a mí también me parece que a la hora de hablar de los mejores porteros de la historia siempre hay que meter en el debate a Petr Cech, porque es lo que te digo, que además... En el caso de Cech, él llega a un proyecto al que le han inyectado mucho dinero por parte de Roman Abramovich. El Chelsea ya incluso antes de Abramovich era un club muy internacional, pero no es fácil llegar a un proyecto así, convertirte en la institución que se convirtió Petr Cech y luego además irte al Arsenal y seguir siendo un portero muy veterano, pero también muy respetado. Así que, bueno, esto ya se sale de la Premier, pero... Creo que el highlight sin duda de la carrera de Petr Cech es aquella Champions League que levanta el Chelsea, que habría sido inimaginable sin el portero checo. Sin ningún tipo de duda. Y admirable también cómo toca la batería este tío. Es alucinante. El tío es un multidisciplina espectacular. Por cierto, que además el Chelsea ahora lo ha incluido en la lista de 25 futbolistas inscritos para la Premier League por si hay algún brote de coronavirus. Imagínate que se quedan sin porteros. Está Petr Cech a sus 200 años y el otro día jugó con el filial en la Premier League de filiales. ¿Sí? O sea, el tío está como nuevo, está hecho una rosa. Sí, ya me gustaría estar así, la verdad. A ver, vamos con la defensa. ¿Lateral derecho, te parece que empecemos? Sí, podemos empezar por el lateral derecho y aquí es por lo que hacía el matiz al principio. Yo he elegido a Kyle Walker. Vale. Entiendo perfectamente que hay un montón de gente, sobre todo del Manchester United, que me pida explicaciones sobre Gary Neville. Gary Neville es una leyenda de la Premier League, una leyenda del Manchester United, pero si he elegido a Kyle Walker es porque creo que es un buen ejemplo de, primero, un lateral que me apasiona, me parece un crack absoluto, pero además un futbolista
que se ha sabido adaptar bien a la evolución del fútbol. Gary Neville, a mí personalmente, técnicamente me parecía mucho más limitado que lo que es a día de hoy Kyle Walker, y es un tipo que con Pochettino juega ya muy bien al fútbol, pero luego con Pep Guardiola entiende esa concepción que tienen los laterales Guardiola y que, lejos de ser simples carrileros, los involucra mucho en el juego. Kyle Walker ahora con Guardiola tiene que caer mucho hacia adentro para participar en la creación de la jugada, tiene que ser mucho más inteligente, y creo que es un buen ejemplo de un futbolista inglés que ha sabido adaptarse a la evolución del fútbol, y yo lo valoro mucho. Y además, por supuesto, en el Manchester City a nivel nacional ha formado parte de un equipo realmente dominante. Te he de reconocer que, por ejemplo, yo sabes que le he dado bastante al Tottenham, que es un equipo que me gusta mucho, y Kyle Walker me ha gustado mucho más la versión en el Manchester City, lo que he podido ver, más que la del Tottenham. También es cierto que es propicia una evolución de un futbolista, ¿no? Y de cómo vas cogiendo hábitos de diferentes entrenadores, ¿no? A lo mejor Pochettino es un perfil de entrenador distinto, una propuesta diferente, y lo que te está pidiendo en este caso Pep Guardiola es un poquito más de control, un poquito más de mesura, tener más la posesión. Me parece bien, o sea, al fin y al cabo creo que está bien justificado. También es cierto que Gary Neville también habría que contar los años 90 y estamos hablando de los últimos 20. Sí, y luego ya te digo que yo quería valorar un poco esa evolución de Walker. Es cierto que al Tottenham le fichan a Walker el Manchester City en uno de los momentos en los que estaba listo ya para explotar definitivamente, como esa estrella en el lateral derecho que es ahora, pero vaya, que es un futbolista que creo que va a quedar muy buen recuerdo de él. Ahora, eso sí, creo que en unos cuantos años el puesto de mejor lateral de la historia de la Premier League va a ser para Trent Alexander-Arnold si todo sigue su curso natural. Tal cual. ¿Pareja de centrales? Bueno, aquí hay uno que para mí es innegociable, John Terry. Sí. Soy un apasionado de John Terry, el hombre al que le habría fiado en cada equipo, fuera el que fuera mi defensa. El ejemplo de capitán, es verdad que tuvo sus líos extradeportivos en su día y demás, pero el ejemplo de líder, de capitán, de defensa contundente, de lo que yo me imagino que es un central en todo su significado. Un tipo que además era muy completo en todo el apartado defensivo, que quizá para una concepción más moderna que tenemos ahora de central habría cosas en las que se quedaría algo más corto, pero sin el que no se entiende el Chelsea moderno y el Chelsea que hoy todos colocamos en la élite. Siempre me ha apasionado ver a John Terry porque se le pueden pedir muchas cosas a un central, salida de balón, buen posicionamiento y demás, pero a la hora de labores defensivas hay que ponerse un vídeo de John Terry y a partir de ahí sacar la libreta y aprender. Reseñando lo que tú decías, ¿no? El concepto de líder, que yo creo que eso siempre lo demostró y lo reflejó en el Chelsea, y más en el Chelsea, que cuando ya tenía dinero evidentemente necesitabas una imagen, una figura que pudiera tirar del carro a nivel simbólico, y yo creo que ese fue también John Terry, además de otro jugador que no sé si meterás. Otro central. Pues aquí es el turno de Virgil van Dijk. Ves muchos onces de ideales de la Premier League y lógicamente quien sale normalmente es Rio Ferdinand. Con todo merecimiento, Rio Ferdinand es una institución defensiva en la historia de la Premier, pero Virgil van Dijk, a mí me parece que lo que ha hecho en el Liverpool ya, como si se retira mañana, ha sido para colocarlo en el Olimpo de la Premier League, porque hay algo que Virgil van Dijk ha conseguido que muy poca gente ha logrado, y es llegar a un equipo, y el impacto que tiene Virgil van Dijk cuando ficha por el Liverpool, yo no lo he visto en ningún otro defensa en mucho tiempo. Hablamos de un tipo que llega a un equipo acostumbrado a el caos, a los partidos de ida y vuelta, que se desenvolvía bien en el caos, pero que al final siempre se quedaba corto porque no tenía protección atrás. Y además un equipo que tradicionalmente en los últimos años había sido un desastre en defensa. Y hace mejores, ya no solo a sí mismo, sino a todos los que lo rodean. Yo muy pocas veces he visto un defensa capaz de mejorar tanto las prestaciones de todos los que están a su alrededor. Y a mí Virgil van Dijk, ese Virgil van Dijk campeón de Europa y luego campeón de la Premier, me parece que ya es historia de la Premier. Y si lo meto en este 11 es porque no solo él es extraordinario, es buenísimo y ya lo era en el Southampton, sino también por la capacidad para cambiar radicalmente la realidad de un club que estaba hace muy poco lejos, bastante lejos de ganar una Premier League. Esa grandeza que no te imaginabas que podría llegar a influir tanto Virgil van Dijk en el Liverpool, sino que todo lo contrario, te piensas que el Liverpool le va a dar más a Virgil van Dijk y es todo lo contrario, Virgil van Dijk le ha dado mucho al Liverpool en este aspecto. Había otros nombres que yo pensaba que ibas a tirar también, no solamente Ferdinand, también se habla mucho de Nemanja Vidic, son pedazos de centrales, pero te compro bastante lo de Virgil van Dijk. Bueno, y me he dejado, quiero decir, pues podría haber entrado, por ejemplo, perfectamente Vincent Kompany, perfectamente. También.
pero creo que Kompany está un escalón por debajo de Ferdinand, de Van Dijk, y seguro que algún otro me estoy dejando que ahora mismo estoy tirando de memoria. Tal cual, lateral zurdo. A ver si aquí me sorprendes. Sí, aquí yo creo que sí, y tiro un poco del concepto de fetiche. Lógicamente todo el mundo pensará en Ashley Cole, pero yo quería hacer un reconocimiento a la extraordinaria carrera de Leighton Baines. Leighton Baines, hubo una época en la que, estando en el Everton, fue el mejor lateral izquierdo de la Premier League. De hecho, el Everton, durante un periodo de tiempo que fue bastante bonito en Goodison Park, Baines por la izquierda y Coleman por la derecha eran la mejor pareja de laterales de Inglaterra. Y es que es un futbolista que yo admiro mucho fuera del terreno de juego. Me parece ese perfil de futbolista noble, de futbolista diferente simplemente por ser normal, algo que a mí me gusta bastante del carácter de Leighton Baines, y luego un tipo absolutamente fiel al Everton, con una zurda privilegiada y un perfil de lateral tradicional, pero al mismo tiempo muy ofensivo, excelente al balón parado, y que yo disfrutaba mucho viéndolo jugar porque era realmente bonito ver jugar a Leighton Baines. Luego las lesiones acabaron lastrando mucho su carrera, pero quería hacer un pequeño homenaje a un tipo que hubo un punto en el que para mí fue el mejor lateral izquierdo de la Premier, con todo el respeto a Ashley Cole, que quizá en un cómputo global habría que colocarlo a él. Y sobre todo, no sé si estás de acuerdo, Nacho, una de las cosas que me parecía extraordinaria de Leighton Baines era, bueno, lo habías avisado tú, el golpeo de balón. O sea, para mí el golpeo de balón, o sea, tenía más clase que un colegio este chico, increíble. Alucinante. Y ese look de que era un miembro más de los Beatles, que se ponía ahí esas patillas, esos pelos, parecía un día de los Beatles, otro de Oasis. Era impresionante en todos sus sentidos, Leighton Baines. Dentro del campo, vamos con los centrocampistas. Bueno, en el centro del campo del 4-3-3 se pueden colocar en la posición que queráis vosotros, pero el primero que tendría que mencionar es a Steven Gerrard. Es imposible esquivar la figura de Steven Gerrard a la hora de hacer un 11 así si eres un aficionado al fútbol. Steven Gerrard, quizá la única espina que me queda es esa Premier League que rozaron, que tuvo tan cerca, que era la Premier de Luis Suárez y de Gerrard, de Brendan Rodgers, y nadaron para quedarse en la orilla, y finalmente fue ya con Jürgen Klopp con quien la ganaron. Pero si antes hablaba de John Terry como el ejemplo de capitán, Steven Gerrard es algo más. Steven Gerrard es el ejemplo de un símbolo, es la manera de encarnar todos los valores del Liverpool en una sola figura, un tipo que yo creo que es de estos que suelo decir que le hablas a la siguiente generación y a la siguiente, con ese discurso de abuelo cebolleta de yo vi jugar a Steven Gerrard, un llegador extraordinario, un centrocampista con un poderío ofensivo pero con una concepción de todo el terreno de juego increíble, y luego por supuesto que escribió la página, una de las páginas más increíbles de la historia del fútbol, como fue aquella final de Estambul. Sin duda, vamos, que si faltaba aquí Steven Gerrard tendríamos problemas tú y yo, amigo mío. Era imposible dejar. Aunque, no sé si vas a meter a otro que también es una gran leyenda del fútbol inglés, no sé si lo vas a meter, y también ahora destacado en los banquillos de un equipo inglés. Claro, no va a faltar porque además es de mis ídolos de la infancia, es uno de mis grandes ídolos de toda mi vida como aficionado, Frank Lampard. A ver, es que, ¿qué decir de Frank Lampard? El ejemplo de centrocampista goleador a más no poder, un llegador otra vez extraordinario, al igual que Steven Gerrard, con un golpeo de balón impresionante, pero también con una muy buena distribución de balón. Otra cosa que aprecio mucho de la carrera de Lampard es que tuvo varios entrenadores, tuvo el privilegio de, por ejemplo, ser entrenado por Mourinho y por Carlo Ancelotti. Cada uno de los entrenadores que tuvo a lo largo de su carrera lo iba colocando en distintas posiciones, y al final, ya fuera más atrasado, más adelantado, no es que diga que sea un box to box, pero sí que es un tipo que tuvo que repartirse por muchas zonas del campo alrededor de su carrera en el Chelsea, y siempre lo hizo bien, siempre marcó goles, siempre fue un líder, y para mí la imagen que define su carrera hay una foto preciosa, que para mí es la foto de la década, de los 2010, que es después de ganar al Bayern Múnich en la final del Allianz Arena, abrazados, Drogba, Terry y Lampard, pero además un abrazo que la foto refleja muy bien que era su última oportunidad, que no iban a tener más, y que además se habían tirado muchos años quedándose a las puertas de una final como esa y un triunfo
semejante. Y creo que nadie se lo merecía más que un jugador como Frank Lampard retirarse diciendo fui campeón de Europa además de campeón de Inglaterra. Vale, el último centrocampista. Y el último centrocampista me reconcilio con la afición del Manchester United, porque si estamos viendo el 11 ahora mismo todavía no he incluido ningún jugador del que es el club más grande de la era Premier. Esto lo digo siempre porque quizás se pierde la perspectiva por esta etapa que está pasando el Manchester United, pero nadie ha ganado más que ellos en la era Premier, y aquí tiene que estar Ryan Giggs. Es verdad que Ryan Giggs sí tendría que ir por la izquierda, y aquí sobre todo quería valorar, en primer lugar, que probablemente en muchos rankings veáis que es el mejor jugador de la era Premier, y no me parece una locura decirlo, no me parece una locura. Es verdad que hay otros candidatos y ahí entra una opinión totalmente personal. Yo la mía no la tengo muy clara, pero no me parece una locura decir que Ryan Giggs lo es. Y lo he colocado en el centro del campo precisamente para valorar esa transformación que fue teniendo en su carrera hacia adentro, porque antes era un extremo muy eléctrico, un extremo que sobre todo era un gran asistente, pero a medida que fueron avanzando los años y sus piernas eran menos veloces, se fue moviendo hacia el centro del campo y siguió siendo, ya con canas en la cabeza, un componente fundamental del Manchester United también en estos últimos 20 años, aunque su carrera también se desarrolló en los 90. Y Ryan Giggs es el perfecto ejemplo de jugador de banda británico, desde luego. Me ha gustado que destacara sobre todo eso, ¿no? Que un jugador de banda por la izquierda, vertical, rápido, cuando pasan los años, con esa experiencia que ya adquiere, puede dirigir el centro del campo del Manchester United, ser un poquito más brújula, darle un poquito más de experiencia, de paz al centro del campo. Y oye, por esa reconversión, normal que lo pongas en el centro del campo, porque también te da más juego para poner a otros futbolistas en el frente de ataque. A ver quiénes son los tres de arriba. Bueno, a ver, aquí hay dos que yo creo que son innegociables. Aquí sí que yo creo que no hay manera de sacarlos del 11. Uno es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hace ya mucho tiempo que no está en la Premier League y de hecho ha hecho su historia aún más grande fuera de la Premier League, pero lo que hizo Cristiano Ronaldo en la Premier era un anticipo de lo que luego lo iba a convertir en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. En el Manchester United tuvo temporadas en las que era... pues es que realmente no os voy a descubrir nada porque, ya os digo, era el anticipo de lo que luego fue, un delantero incapaz de contener para todas las defensas a las que se enfrentaba. Con un disparo, yo me acuerdo además de ver a Cristiano Ronaldo en ese... Yo creo que luego creó tendencia, pero ese disparo seco con el empeine, el gol que marcó contra el Portsmouth, que busque todo el mundo si alguien no lo ha visto en YouTube, Cristiano Ronaldo Portsmouth, yo me acuerdo de ver esa clase de goles y decir, este tío, o sea, está pegando al balón como yo nunca he visto en mi vida. Y desde luego el origen del animal estuvo en el Manchester United con unas temporadas increíbles que luego justificaron el precio que pagó por él el Real Madrid. El Ronaldo del Manchester United fue impresionante. Impresionante. Mira, ese gol del Portsmouth y otro gol en Champions a Loporto son de mis favoritos. Un gol que no sé desde cuántos metros dispara, que lo típico que el balón no pierde, o sea, ni gana altura, ni baja, o sea, se queda como recto. Y dices, pero ¿qué animal? ¿Cómo puede disparar de esta manera? O sea, alucinante. Normal que añadas a Cristiano Ronaldo. Y el otro, creo que estoy seguro de saber quién es. El otro, Thierry Henry no puede faltar. Además, creo que es justa la representación del Arsenal, porque Petr Cech considero que representa más al Chelsea que al Arsenal. Y también me duele dejar fuera a futbolistas del Arsenal, porque podrían haber entrado varios. Pero Thierry Henry es el emblema de las últimas décadas en el Arsenal. Un futbolista que no solo era un extraordinario goleador, sino que además tenía ese toque de clase francesa que a veces tengo la sensación de que ese tipo de jugadores solo pueden salir de Francia. Ese manejo de balón tan exquisito, una conducción además que Thierry Henry lo mismo te regateaba por una técnica impecable de balón que por un físico también privilegiado. Me acuerdo perfectamente, porque lo viví en el Bernabéu, aquel gol que nos marca en Champions. Yo desde la grada diciendo, bueno, alguien va a parar a este tío, pero era imposible parar a un tipo como Thierry Henry, porque también tenía un físico digno de convertirlo en un jugador imparable. Su historia en la Premier, ya te digo, ese Arsenal tan exitoso de principios del siglo XX, de 21 mejor dicho, en el siglo XX no había ni nacido el hombre, es inexplicable sin el francés. Y un tipo además que creo que
nos hemos empeñado mucho en comparar a otros jugadores con él, pero es de los que no creo que haya uno igual. Vamos con el último. Sí, y el último, aquí también tengo que decir que no he tenido muchas dudas y me estoy dejando fuera a la mayoría de grandísimos delanteros de la historia de la Premier. Pero quizá por el hueco que tiene en mi corazón o simplemente por lo que consiguió, para mí no hay duda que es Jamie Vardy. Lo que ha conseguido Jamie Vardy en el fútbol inglés es un milagro. Es un milagro. Ninguno de los futbolistas que hemos nombrado en este 11 tiene una historia ni mínimamente parecida a la de Vardy. A mí un dato que leí el otro día me dejó súper impactado. Con 25 años todavía no jugaba en el fútbol profesional. Con 25 años. Acabó llevando al Leicester City a ganar la Premier League. La Premier League, el título más improbable de la historia del fútbol europeo. Pero es que además luego, después de eso, ha seguido con un rendimiento impresionante temporada tras temporada, ha asentado al Leicester City, que era un club destinado a la segunda división o a luchar por el descenso, lo ha colocado en la zona europea de la Premier League, lo ha asentado ahí, dijo que no al Big Six para dar un paso adelante en su carrera y a día de hoy sigue siendo un veterano impresionante. Es la bota de oro más veterana de la historia de la Premier League, por cierto, con 33 años. No sé, ya no es solo la historia que hay detrás, que es como para escribir 70 libros, sino que además también sus cifras goleadoras son una salvajada. Para mí en ese sentido no hay duda. Jamie Vardy, de hecho, esto ya es una opinión un poco personal, pero el año que el Leicester gana la Liga, en mi opinión, Jamie Vardy podría haber ganado el Balón de Oro perfectamente. Porque para mí la dificultad de lo que él consiguió no es comparable a la dificultad, no sé ni quién lo ganó ese año, no sé si fue Cristiano o Messi, no tengo ni idea. Pero la dificultad de lo que él consiguió me parece que no es comparable a nada de lo que hiciera cualquier otro futbolista, que era marcar tantos goles y ganar una Premier League en ese equipo. Es que es algo que pasa una de cada 5.000 veces. Sí, por lo extraño y por lo diferente. Porque acostumbrados a ver a excepcionales futbolistas ganar el Balón de Oro, pues no te esperas también que un jugador sea tan determinante en uno de los grandes hitos, como tú decías, del fútbol europeo. Me ha impresionado, pero justificado sobre todo por la historia, ¿no? Y porque en comparación con otros grandes delanteros que han pasado por la Premier League, claro, teníamos que hablar de los Drogba de turno, de los Wayne Rooney, evidentemente. Hay muchísimos nombres propios. Van Nistelrooy, es que hay miles. Hay muchísimos, pero bueno, lo habíamos destacado al principio. Estos son también los favoritos de Nacho, porque no estamos hablando solamente de los mejores, que son también los mejores, pero había que destacar que son los fetiches, los favoritos de Nacho. Y oye, yo te quería agradecer, Nacho, que nos dejes aquí tu 11. Y queríamos aprovechar hacer este vídeo contigo por dos motivos. Porque se estaba jugando el Boxing Day, que es la fecha por antonomasia del fútbol inglés en este periodo, en estas navidades. Y sobre todo por algo que estáis haciendo en vuestro canal. Desde aquí os doy mi más sincera enhorabuena, que es ese evento benéfico que habéis hecho con muchísimos creadores de contenido y con la colaboración de Common Goal, pues para celebrar estas fechas y por hacer algo bonito y sobre todo con el fútbol como pretexto. Sí, teníamos ganas de usar la plataforma que tenemos aquí en YouTube pues para marcar un poco la diferencia en cuanto a ayudar a gente que en estas fechas lo necesita. Así que si podemos hacer un directo en el que, no sé, si lo estamos publicando a la vez que estamos haciendo el directo, a lo mejor hasta estáis saliendo vosotros también en el directo, que ya sería origen. Pero también pensamos que el directo es parte de todos los que estáis invitados, vosotros por supuesto, y de toda la comunidad, de todo el mundo que se quiera unir. Y al final, pues eso, todos los ingresos, la recaudación va a Common Goal para mitigar el impacto de la pandemia en varias asociaciones relacionadas con el mundo del fútbol. Y bueno, pues un simple gesto que por nuestra parte pues queríamos hacer aprovechando estas fechas, este año y la plataforma que tenemos. Y ya que tú lo dices, pues nosotros también, de parte del equipo de la media inglesa, os agradecemos a vosotros que os hayáis apuntado, hombre. Hombre, faltaría más, faltaría más. Nosotros encantados de poder poner nuestro granito de arena, pero sobre todo daros la enhorabuena por lo que estáis haciendo, que me parece espectacular. Abajo en la cajita de descripción dejamos el enlace a ese directaco que van a hacer nuestros amigos de la media inglesa, y a ti, Nacho, por haber compartido tu sabiduría en la Premier League con este 11. Bueno, ahora me tendré que reconciliar con alguno en comentarios, probablemente. Y a vosotros muchísimas gracias por ver cada uno de los vídeos que vamos subiendo al canal y sobre todo con nuestros panitas de la media inglesa. Nos vemos próximamente y hasta la vista, nachista. Es la primera tontería que se me ha ocurrido, lo siento, Nacho. Chao.